No tienes que odiar tu historia para cambiar tu destino. No tienes que mirar atrás con rabia. No tienes que buscar culpables. No tienes que condenar lo que viviste. Porque sí. Tal vez creciste rodeado de ideas pequeñas sobre el dinero. Tal vez viste esfuerzo excesivo, preocupación, cansancio, miedo a que no alcanzara. Tal vez escuchaste muchas veces que el dinero era difícil, que había que sufrir para ganarlo, que vivir mejor era casi imposible. Pero eso no era tu verdad. Era la verdad de otras personas. La verdad de su momento, de sus heridas, de sus creencias, de su forma de sobrevivir. Y puedes entender eso sin juzgarlo. Puedes agradecerlo sin repetirlo. Puedes honrar tu pasado sin seguir viviendo dentro de él. Porque quizá ese entorno no llegó para limitarte, llegó para mostrarte lo que tú venías a transformar. Tal vez cada límite que viste sembró en ti una pregunta silenciosa. ¿Y si existe otra forma? ¿Y si hay algo más? Y esa pregunta fue creciendo hasta convertirse en deseo, en visión, en impulso. En esa sensación de que tú no naciste para vivir atado al mismo miedo. Por eso ya no necesitas pelear con lo aprendido. Solo necesitas dejar de identificarte con eso. Lo que viste fue información, no sentencia. Lo que escuchaste fue programación, no destino. Lo que viviste fue contexto, no definición. Y hoy puedes elegir distinto, sin culpa, sin odio, sin cargar resentimiento. Solo con claridad. Claridad para decir: esto fue parte de mi historia, pero no es mi límite. Porque dentro de ti existe una parte que siempre quiso más libertad, más estabilidad, más dinero, más espacio para decidir. Y esa parte no está equivocada. Esa parte es el recuerdo de una identidad más grande. Una identidad que ya no quiere vivir escondida detrás del miedo. Una identidad que empieza a pedir permiso para existir. Sin culpa, sin vergüenza, sin tener que negar tu historia para poder crecer. Y desde ese permiso interno, puedes empezar a decir: acepto que puedo ser millonario, sin identificarme con mi historia. Acepto que puedo crecer, sin rechazar de dónde vengo. Acepto que puedo vivir diferente, sin culpar a nadie. Porque mi pasado me dio contexto, pero mi identidad no termina ahí. Y aunque vuelva la duda, aunque aparezca el miedo, aunque mi mente diga no sé cómo, ya no necesito obedecer esas voces como si fueran verdad absoluta. Puedo escucharlas y aún así elegir una nueva dirección. Puedo sentir miedo y aún así aceptar una identidad más grande. Puedo recordar mi pasado y aún así dejar de vivir como víctima de él. Porque hoy entiendo algo. No vine a repetir todos los límites que recibí, vine a transformarlos. Y esa transformación empieza dentro, cuando dejo de identificarme con la escasez aprendida, cuando dejo de sentirme ajeno al dinero, cuando dejo de mirar lo millonario como algo imposible para mí. Hoy acepto mi verdad. Acepto que nací para crecer. Acepto que puedo sostener más. Acepto que puedo construir una vida distinta. Acepto que ser millonario también puede formar parte de mi identidad. No como presión, no como fantasía, como permiso interno, como reconocimiento, como una decisión profunda de dejar de resistirme. Porque ya no necesito seguir defendiendo una historia que me limita. Puedo agradecerla, puedo aprender de ella, puedo soltarla. Y desde esa claridad, ya
Ya no necesito seguir negando esa verdad. Puedo permitirla, puedo reconocerla. Puedo dejar que entre en mi mente, en mi identidad y en lo profundo de mí, no como presión, como aceptación. Y desde hoy, con calma, con firmeza y sin seguir resistiéndome, acepto que soy millonario.